Muchas gracias, Silvia, por la información y los números que nos has regalado. Es el marco ideal para contextualizar los resultados obtenidos, pero también para enmarcar las extraordinarias oportunidades que tenemos con edificios verdes en la región. Muchísimas gracias. Bueno, ahora dando continuación al programa, nos vamos a Colombia. En la sesión denominada Las hipotecas verdes siembran en el mercado inmobiliario de Colombia, tendremos el honor de contar con dos altos ejecutivos de la banca y el sector inmobiliario colombiano. En primer lugar, déjeme por favor darle el saludo introductorio al señor Camilo Albán. El señor Camilo Albán es el vicepresidente de Constructores y Banca Hipotecaria de Davivienda. El señor Albán es responsable de la estrategia y la relación con desarrolladores y constructores en Colombia, así como de la línea de negocio de hipotecas de vivienda a largo plazo. El señor Albán es un especialista en el mercado de capitales, habiendo ocupado el puesto de presidente de bolsa del Grupo Bolívar. El Banco Davivienda es una de las entidades financieras más grandes de Colombia y actualmente pertenece al Grupo Empresarial Bolívar. El señor Albán tiene derecho a compartir pantalla, ya estamos viendo la presentación. Gracias, señor Albán, tiene el reflector. Gracias. Muy buenos días, Cecilia, compañeros de presentación y asistentes. Un saludo y un agradecimiento especial a IFC por invitarnos a participar en este importante evento. Yo creo que Silvia hace una presentación muy adecuada para iniciar esta conversación en el sentido que para efectos post-COVID va a ser muy importante el desarrollo de la sostenibilidad y en particular en la construcción. Entonces, diciendo esto, voy hacia atrás diciendo que el Banco de Davivienda, primero que todo el Banco de Davivienda hace parte del Grupo Bolívar en Colombia. El Grupo Bolívar en Colombia tiene participación en construcción, tiene participación en seguros y en la banca. Y tenemos un propósito superior de grupo que es enriquecer la vida con integridad. ¿Por qué les menciono esto? Porque la sostenibilidad hace parte del DNA del grupo, por consiguiente hace parte del DNA de Davivienda. Davivienda, por sexta vez, hace parte del Dow Jones Sustainability Index, lo cual pues indica claramente cuál es nuestro propósito y hacia dónde vamos. El Banco de Davivienda tiene una cartera en construcción y desarrolladores alrededor de 1.5 billones de dólares, en hipotecas, créditos de largo plazo, financiando vivienda, una cartera alrededor de 7 billones de dólares. Somos los líderes en la financiación de vivienda y en la financiación de promotores y con unas participaciones cercanas al 32% del mercado. Dicho esto, nuestra estrategia de sostenibilidad, la menciono, pues digamos, está en el cuerpo integrada del banco. Nuestra estrategia de sostenibilidad básicamente está centrada en el ámbito ambiental, donde tenemos todos los temas de coeficiencia, donde tenemos los temas de riesgo ambiental, el SARAS, que es importantísimo en la preservación del medio ambiente y en el desarrollo de los proyectos. Tenemos productos, digamos, ambientales sostenibles. En el ámbito social, pues tenemos claramente un desarrollo importante, y en el ámbito económico, pues igualmente tenemos, digamos, las estructuras nuestras están centradas en lograr esa sostenibilidad en esos tres ámbitos. Estamos centrados en el cliente. Tenemos la generación de unos productos que deben ser confiables, amigables y sencillos, y el equipo humano lo que tiene que hacer es una oferta de valor centrada en la sostenibilidad, en la innovación, en el control de los riesgos y en la eficiencia y la sinergia entre las compañías del grupo.
Entonces, sobre esos principios rectores, sobre esas bases de compromiso con la sostenibilidad, con el medio ambiente, para nosotros el tema de sostenibilidad no es una moda, no es un negocio particular del momento, sino es la esencia sobre la cual estamos centrando nuestros negocios. Entonces, en el caso particular de hemos tenido, digamos, unas alianzas y una participación muy estrecha, tanto con la IFC como con Camacol, para buscar la certificación. Arrancar este tema de certificación es difícil porque hemos sido los pioneros, entonces es un tema que requiere que estemos en un estrecho contacto con los compradores de las viviendas, con los desarrolladores de las viviendas, con el gobierno nacional y con los aliados como son en particular, repito, IFC y Camacol. Entonces, estamos buscando la transformación de la construcción sostenible en Colombia, estamos buscando que se logre esa eficiencia en la generación de vivienda, de tal manera que debemos generar un portafolio sostenible que permita la utilización eficiente de los recursos naturales y reduzca el impacto ambiental. Esto pues es, digamos, el lugar común, el impacto ambiental que se estaba discutiendo en los últimos años, pero repito que no es una moda, es una obligación que tenemos los financiadores, los constructores y los habitantes en el caso particular del negocio de la construcción. Entonces, esas certificaciones pues llevan a los constructores y llevan unos ahorros en servicios públicos, llámese agua y energía por simplificar el tema, pero eso a su vez son ahorros que generan beneficio económico para los compradores. Y debemos ser rentables en el ámbito social, ambiental y económico, donde ahí están todos los actores de la cadena. ¿Qué productos y líneas sostenibles tenemos? Tenemos en el crédito constructor, tenemos unos créditos que tienen unos beneficios que ya más adelante les mencionaré, para los desarrolladores, para los constructores, para motivarlos a construir. Mencionaba que esto, comenzar desde el principio es difícil porque es vender una idea de una necesidad y de un beneficio económico, pero con unos costos inherentes en el arranque. Entonces, es un trabajo muy educativo, muy en el comienzo, pero pues digamos con los beneficios importantes al final. Entonces, pues buscamos la certificación. Pues tenemos en principio la certificación EDGE, hay otras certificaciones que eventualmente se han utilizado en Colombia como LEED, BREEAM y el DGNB. Cuanto a los créditos de vivienda, tenemos también unos beneficios en crédito para los compradores. Esto, pues obviamente también es la motivación para que revisen la alternativa y la importancia de comprar vivienda verde o vivienda sostenible. Y tenemos adicionalmente unos créditos de remodelación donde son créditos que están destinados para remodelación, pero exclusivamente con la compra de productos ecoeficientes. Entonces, en las llaves, en la iluminación, en el tema de agua y energía, pues básicamente existen estos créditos. Los beneficios. En el crédito constructor tenemos un apoyo para el proceso de certificación hasta el 50% del costo de la certificación. Entonces, esto suena trivial, pero les mencionaba, los desarrolladores y constructores al principio pues ven la certificación como un costo adicional, no como un beneficio futuro. Entonces, pues hemos incentivado con el pago del 50% del costo de la certificación. Tenemos una reducción de hasta 100 puntos básicos en la tasa de interés
que se cobra al crédito del constructor o desarrollador. En el caso particular, cuando estamos hablando de pesos colombianos, y de 25 puntos básicos en el spread de la tasa LIBOR para créditos denominados en dólares americanos. En cuanto al crédito individual, el crédito individual hemos procurado certificar en su gran mayoría vivienda de interés social. La vivienda de interés social, pues obviamente va a tener unos beneficios económicos, la financiación de la vivienda de interés social, unos beneficios económicos para los compradores en un futuro mediano, lo cual pues son las personas más necesitadas o con menos ingresos, motivo por el cual estamos muy centrados y queremos que este sea, digamos, un punto de importante desarrollo. Entonces, el gobierno nacional en Colombia tiene unos beneficios a la tasa de interés en la vivienda de interés social con una reducción de hasta 500 puntos básicos en la tasa de interés de financiación y en vivienda de interés prioritario y 400 puntos básicos en la vivienda de interés social. Nosotros ofrecemos esto por los primeros 7 años. El Banco de Vivienda en proyectos que estén certificados ofrece los 8 años adicionales para un crédito de 15 años que es, digamos, el plazo normal de crédito de financiación en Colombia, a pesar que hay pues mayores plazos, pero digamos la media viene siendo los 15 años. Y una reducción adicional en la tasa de interés de 75 puntos básicos. Y para los créditos que no tienen cobertura, o sea, los que son mayores a la vivienda de interés social, tenemos una reducción en la tasa de interés de hasta 75 puntos básicos. El crédito de remodelación, pues básicamente tenemos la reducción de los 75 puntos básicos en la tasa de interés, pero es claro que es para la compra de materiales de remodelación de vivienda con características sostenibles y eventualmente para el pago de la mano de obra que requiere esas remodelaciones. Entonces, y digamos, tiene un monto máximo hasta el 50% del valor del inmueble. En el caso de financiación de vivienda, pues podemos ir hasta el 80% en el crédito de la financiación del inmueble. Los beneficios, esto es simplemente, digamos, una mención que quiero hacer porque pues, son temas técnicos que le corresponden más bien a mi compañero más adelante de la constructora Bolívar, pero dentro de el promedio de los proyectos de vivienda de interés social financiados por el Banco de la Vivienda, que han tenido certificación o que están en proceso de certificación, estos son los promedios de ahorro anuales que se dan dentro del conjunto de estos proyectos, menciona, de los del Banco de la Vivienda. Entonces, en un ahorro, 25% de ahorro energético, un 37% en ahorro de agua. En cuanto a la energía incorporada en el ahorro de materiales utilizados por el constructor, hasta un 56%. Un ahorro de 114 toneladas año en CO2 y pues la disminución en las tasas de interés. Entonces digamos que son unas cifras gruesas, repito, no son, pues obviamente toca entender el fondo de cada una de las cifras, pero son unos ahorros muy importantes que son parte de la base de una comercialización de los productos, porque es que la educación no es solo para el constructor, sino la educación también es para los compradores, para generarles ese interés en comprar productos sostenibles, productos verdes, porque van a tener adicionalmente digamos, de la contribución al tema que mencionaba el lugar común del calentamiento global. Sí, eso es una obligación, pero es una obligación que tenemos que cumplir con unos beneficios económicos adicionales. Entonces, esos beneficios son para el constructor y son para los compradores. Mencionaba igualmente Silvia la participación del Banco de Vivienda con los bonos verdes y en el año 2018 tuvimos una emisión por 116 millones de dólares, la cual la IFC tuvo una participación importante en su compra.
y estos bonos destinados exclusivamente a la financiación de productos sostenibles. Y hacen parte, digamos, de un total de 244 millones de dólares para proyectos de construcción sostenible que el banco ha tenido, y no solo exclusivamente en temas de vivienda, sino tenemos financiación de proyectos de salud, hoteles, centros comerciales y oficinas. En el tema comercial, pues igualmente también promovemos el tema de la construcción sostenible, la construcción verde. Quiero mostrar unos ejemplos muy sencillos de financiaciones, pero donde, digamos, se ve el impacto de el impacto de la financiación, el impacto de la construcción sostenible. Tenemos un proyecto que sea de una constructora que se llama Avenida Capital. Es un proyecto de uso mixto, son 2 torres de vivienda, 801 unidades de vivienda y unos ahorros en energía del 26%, en agua del 34% y materiales del 24%. Estos son certificaciones EDGE. Coandes, otro proyecto, 108 unidades de vivienda. Vemos unos ahorros importantes en energía del 24%, en agua del 44% y en materiales del 45%. Otro núcleo, esto es en las afueras de Bogotá, en la zona cafetera, unos ahorros también importantes, 336 unidades de apartamentos, 134 casas. Tenemos el Hotel Conrad Caribana en Cartagena, es un hotel de la cadena Hilton, tiene unos ahorros de energía del 40%, de agua del 32%, materiales del 46%. Parte de la energía proviene de 1.200 paneles solares, digamos, instalados en las terrazas del hotel. Y tenemos acá, digamos, un pipeline de proyectos que ya están en proceso de certificación definitiva, donde vemos en diferentes constructoras, las principales constructoras del país, y ahí también buscamos que los medianos y pequeños sean los que más se involucren en estos procesos. Ahí el apoyo económico es fundamental y el apoyo técnico. Nosotros tuvimos durante un primer año una participación muy estrecha con IFC y el apoyo de sus técnicos. Posterior a eso tenemos un técnico contratado por el banco que apoya permanentemente a los desarrolladores en los procesos de certificación. ¿Por qué menciono esto? Porque es que quien no está muy convencido por el factor económico, muchas veces inicia las certificaciones y las abandona en la mitad. Nosotros pretendemos que no se dejen intimidar, si se quiere llamar, por el tema económico, el cual los apoyamos, pero adicionalmente los apoyamos en el tema técnico para que no abandonen, para que terminen las certificaciones. Entonces acá, digamos, vemos en la columna de unidades, pues vemos que es un número importante de unidades lo que estamos en proceso de certificación. En los ahorros que se van a lograr, pues repito, los promedios que les mencioné al principio de la presentación, pero hacen parte de este paquete de proyectos que es muy importante, digamos, dentro de lo que se está desarrollando en el país. Y si ustedes pueden ver en la columna de tipo, el centrarse en la vivienda de interés social, en la BIS, es fundamental, digamos, pues es donde el impacto social va a ser mayor en la población, que es un poco lo que estamos buscando. A pesar que sea, digamos, un modelo de negocio pues viable para el banco, pero el impacto social, lo que estamos buscando, ese impacto de sostenibilidad para las personas, el tema del medio ambiente, todo esto es fundamental. Estos son unas cifras muy globales frente a lo que estamos haciendo. Tenemos aprobaciones en curso de créditos constructor por 193 millones de dólares. Tenemos unos desembolsos a la fecha del año 19 y 20 de 143 millones de dólares. Créditos individuales o de largo plazo para los compradores, unas aprobaciones por 18 millones de dólares y desembolsos por 9 millones de dólares. Esto, pues digamos, la cifra
viene y va a crecer mucho por el pipeline que les mostré anteriormente, pero obviamente que los desembolsos de las hipotecas verdes se dan con un lapso de tiempo en la medida que el proceso de construcción pues debe durar alrededor de unos 18 meses, entonces digamos los años 21, 22 van a ser muy activos en crédito individual. Tenemos en este momento, les mencionaba, 34 proyectos que están en curso y unas aprobaciones de créditos por 253 millones de dólares. Del crédito constructor tenemos 45 millones de dólares con otras certificaciones. Les mencionaba que pues, igualmente hay otras en el mercado. Este es un ejemplo que obviamente no quiero entrar en ningún tipo de discusión ni aporte técnico frente al tema, pero el proyecto Living 127 que desarrolló o está en proceso de la constructora Bolívar, que hace parte del grupo, es, digamos, un ejemplo de lo que podemos mostrar como son las sinergias que se generan frente al tema de sostenibilidad. Tenemos la fiduciaria que administra los recursos, tenemos las compañías de seguros que administran el riesgo del constructor, administran el riesgo de los compradores. La IFC, quien nos, pues a través de la certificación EDGE, pues es el apoyo fundamental para lograr estas, digamos, certificaciones de sostenibilidad. El banco en la financiación de los proyectos y unidades individuales, con los recursos de las líneas verdes, con esos programas que les mencioné. La constructora, pues que la constructora es la constructora líder en el país de desarrollo de vivienda de interés social. Pues, digamos, es la constructora más grande del país. Y una compañía adicional que se llama Soluciones Bolívar, que presta los servicios para remodelación, que presta los servicios para, digamos, el apoyo a los compradores, no solo en la remodelación, sino en el mantenimiento de sus viviendas. Entonces, digamos, esto es uno de los temas que mencionaba al principio como de la estrategia, esa sinergia, pues logramos la sinergia total en buscar el apoyo de todas las empresas en lograr esos proyectos sostenibles, esos proyectos verdes. Esto era básicamente lo que tenía para presentarles y pues les agradezco mucho nuevamente la invitación. Señora Ba, muchísimas gracias por esa extraordinaria presentación y infinitas gracias por su tiempo. Los números lo dicen todo, el mercado responde, los edificios verdes son el futuro. Muchísimas gracias. A continuación, es un gusto para mí dar la bienvenida y el agradecimiento al señor Diego Ospina, gerente de construcción de la constructora Bolívar. El señor Ospina cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la construcción, habiendo también ocupado roles en la academia en áreas tales como innovación en la construcción y la gerencia de proyectos. Constructora Bolívar es la firma de construcción de viviendas más grande de Colombia. Muchísimas gracias, señor Ospina. El reflector está usted. Ya puede compartir pantalla. Bueno, muchas gracias, Cecilia, y gracias, Camilo. Gracias a los organizadores, a la IFC, Camacol y a todos los participantes que están en este momento conectados. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bien. Bueno, sí, como bien lo mencionaban Camilo hace un momento, Cecilia, la constructora Bolívar como contexto para nuestros compañeros de otros países es la compañía que más viviendas y más grande del país en vivienda. Hacemos casi 20.000 viviendas al año, la gran mayoría vivienda de interés social, y tenemos unas ventas cercanas a los 680 millones de dólares al año, para tener un orden de magnitud. Vamos a hablar hoy de ese camino hacia la construcción sostenible. Como estrategia corporativa, como bien lo contó Camilo, nosotros hacemos parte del Grupo Bolívar, en donde nuestro propósito superior y nuestro enfoque hacia la sostenibilidad es muy importante. La estrategia específica de Constructora Bolívar se llama CB Sostenible,
se ve sostenible, se ve de Constructora Bolívar. Y está basada en 3 pilares: la calidad y los beneficios para el cliente, la contribución al medio ambiente y los beneficios corporativos. Consideramos que cada uno de ellos es muy importante para que la sostenibilidad sea sostenible. Específicamente, y desde el punto de vista técnico, nosotros hemos enfocado nuestra sostenibilidad ambiental en 3 pilares: el consumo del agua, el consumo de la energía y la energía embebida en los materiales de construcción, que es exactamente los 3 grandes elementos que la certificación EDGE considera. Por supuesto, cumpliendo con normativas también propias de Colombia, la resolución 549 del 2015, y los requisitos de certificación EDGE del 20% del ahorro en estos parámetros. Pero también Colombia se ha comprometido, al igual que muchos países, en reducir los gases de efecto invernadero, y como compañía y como país nosotros trabajamos con los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17, al menos 9. Estamos tocando de alguna manera al enfocar nuestra estrategia en sostenibilidad ambiental. Les vamos a contar brevemente cómo es un proceso de certificación. El proceso de certificación tiene 3 grandes puntos. El primero es un diagnóstico de diseño. El objetivo fundamental es que el diseño cumpla con esa estrategia de sostenibilidad, con los parámetros que tenemos definidos en ahorros de energía, de agua y de la energía contenida en los materiales. Y una vez cumplimos con ese diagnóstico, hacemos el proceso de certificación en el diseño, la que hemos llamado precertificación, que se cumple una vez el proyecto está construido y tenemos la certificación en la construcción, donde se verifica que lo que se diseñó fue lo que se construyó. Este proceso entre que se diagnostica el diseño y tenemos la certificación es un proceso de entre 2 y 4 meses, depende, por supuesto, del proyecto. En ese diagnóstico nosotros tenemos unos diseños que cumplen con la estrategia de sostenibilidad y que se contrastan con una parametrización en la plataforma EDGE para verificar cada uno de los grandes elementos y sus parámetros internos. Por ejemplo, en el agua. En el agua es muy importante la reducción sobre una línea base que define de ese consumo. ¿De dónde sale el agua en las viviendas? Las duchas, lavaplatos, lavamanos, sanitarios. Y fundamentalmente se logra con unos aparatos ahorradores en cada uno de estos elementos. La energía es un poco más compleja, no es simplemente la iluminación, que también es importante. Hoy la iluminación es una iluminación ahorradora LED. De hecho, pues al menos en Colombia ya es muy raro encontrar otro tipo de iluminación. Y pues el ahorro es profundamente importante y relevante frente a los ahorros que tenían, o al consumo que tenían las luminarias halógenas del pasado. Pero también están las relaciones de las ventanas frente a los muros de fachada por el tema de asoleación, para evitar, depende la zona del país. Nosotros, al no tener estaciones, es qué tan alto o qué tan bajo estemos, qué tanta altitud tenga nuestra ciudad. Las ciudades que están al lado de la costa, al nivel del mar, pues son ciudades muy cálidas, calurosas durante todo el año, y las ciudades que están en montaña pues son mucho más frías. Entonces, depende de dónde esté, es importante esa relación para evitar los aires acondicionados o para mantener temperaturas agradables. El control de la iluminación es muy importante también. Vemos muchos edificios que permanecen iluminados de día y de noche todo el tiempo. Nosotros pues tenemos controles de iluminación para que las luminarias se prendan solamente cuando son necesarias, con sensores de movimiento, y temas de aislamientos en los techos, y las ventilaciones naturales, que también son muy importantes para evitar temas de aires acondicionados. Que entre otras, los aires acondicionados en esta nueva
etapa del mundo son bien peligrosos por la transmisión de las partículas volátiles de ciertos virus, en especial pues, el virus que está tan de moda. Y en los materiales, pues es también muy importante los materiales que tienen las losas de entrepiso, la construcción de la cubierta, paredes internas y externas, los acabados de pisos y los marcos de ventana. Porque lo que hace la plataforma es que modela cada uno de estos materiales que ponemos en estas estructuras y define la cantidad de energía que se está consumiendo y frente a una línea base si estamos definitivamente ahorrando o no. Nosotros en este momento tenemos 13 proyectos precertificados, no hemos terminado el primero, los tenemos certificados en diseño y hay 13 más que estamos en proceso de precertificación para un total de 26 proyectos en la compañía. Les voy a contar muy en breve, 127 living, este es un render. A la izquierda mía, quizás a la derecha de ustedes, aparece el salón social o el living house. Son 5 pisos, 2.400 metros cuadrados y hay una serie de actividades que se realizan y se diseñan en este espacio. Por ejemplo, las bicicletas. Hemos privilegiado el uso de bicicletas. Tenemos una gran cantidad de bicicletas, de bicicleteros y taller de bicicletas. Entonces va a tener taller de bicicletas, espacios para el coworking, espacios para cocina entre varios miembros del conjunto, entre varios habitantes. Y la verdad es un espacio diseñado para gente joven, para los que son llamados hoy millennials, que privilegian la sostenibilidad. Y por eso este fue el primer proyecto que decidimos involucrar Edge, como lo contó Camilo hace un momento. Un proyecto bien particular. Es un proyecto grande, son 900 viviendas. Esta es la foto, debe ser de hace un mes, tal vez antes de iniciar la cuarentena mejor. Debemos estar empezando a entregar a finales de año. Es un poco el avance de este proyecto. Allá se tuvo un ahorro del 24% de la energía. Este proyecto es especial, es un proyecto de vivienda de interés social, pero de renovación urbana. Normalmente en Colombia la vivienda de interés social tiene un tope de 135 salarios mínimos hasta 100, en principales ciudades 150 salarios, y aquí está en 150 salarios como tope de renovación urbana. Ahí pensamos, en un muy buen sector de la ciudad de Bogotá, que la gente va a querer escoger ciertos acabados, entonces algunas cosas las pusimos y otras no. Entonces, la particularidad de este proyecto, es el único que es así, el resto entregamos todas las instalaciones, es que algunas de las instalaciones las termina el propietario. Por ejemplo, la iluminación la pone el propietario, el nuevo cliente. Nosotros en todos los proyectos dejamos hoy las luminarias en vivienda de interés social. Antes, de hecho, no lo hacíamos. Dejamos la ducha, pero las griferías y los inodoros los van a poner el propietario dentro de los beneficios que la vivienda ofrece para ellos. Y bueno, los materiales, sí, pues hemos usado materiales que están acordes con todas las exigencias de la certificación hecha. Pero tenemos otros proyectos. Este es vivienda de interés social también, con estos ahorros, en donde entregamos ya las luminarias y entregamos todos los aparatos sanitarios e hidráulicos. Tenemos diversos proyectos a lo largo y ancho del país. La gran mayoría de vivienda de interés social, pues es nuestro enfoque fundamental, pero este, por ejemplo, es un proyecto que es de un segmento económico más alto, en donde encontramos que incluso podemos tener mayores ahorros en energía y en agua frente a la vivienda de interés social por el tipo de proyecto, pero con el mismo principio. Bien lo comentó Camilo, para nosotros el principal beneficio es el cliente.
ellos van a tener unos ahorros en servicios públicos. Estos ahorros no son necesariamente el ahorro en el valor del recibo, el valor de la factura. Es el ahorro en el consumo, pero hay unos cargos fijos, pero son ahorros de todas formas importantes, las posibilidades de acceder a créditos de remodelación y las tasas preferenciales para los créditos de vivienda, pues es fundamental. Y vivir en un proyecto sostenible, que pues nos parece importantísimo, y la gente también lo ha valorado así. El proyecto Living 127 tiene 900 apartamentos, son apartaestudios de menos de 40 metros cuadrados, y esos 900 apartamentos los vendimos en 45 días. Esto es un récord de ventas impresionante, pero pues todo esto ayudado en el tipo de proyecto, en el concepto de sostenibilidad, en el concepto de modernidad para las nuevas generaciones, pero también en los conceptos de sostenibilidad, y la certificación EDGE, por supuesto, que ayuda bastante. Pero para Constructora Bolívar estamos entregando un producto mejor, nos importa porque nos da un liderazgo como estrategia de construcción sostenible, y tenemos unos beneficios en crédito constructor, y esto no es irrelevante, esto estimula profundamente que nosotros podamos acceder a los beneficios que tiene la certificación EDGE, y que podamos invertir un poquito más en estos aparatos ahorradores, en distintos materiales, que se compensa de alguna manera con este beneficio del crédito constructor. Y esto, pues no solamente nosotros buscamos una certificación, es importantísimo, y a pesar de que el evento es del IFC y de EDGE, pero nuestro objetivo último no es la certificación en sí, es la estrategia de sostenibilidad. De paso, algo que nos valida que lo estamos haciendo bien es la certificación, y eso es importante. Pero no solamente el uso de la vivienda es importante, la más importante, por supuesto, pero también existe qué estamos haciendo durante la etapa de construcción. Y en la etapa de construcción estamos muy enfocados en la economía circular y en la producción más limpia. Hay 9 R's, pero al menos fácil de entender es reducir los desperdicios que generamos, y estamos trabajando con aliados estratégicos, proveedores nuestros, para cambiar empaques, por ejemplo, para que los empaques se puedan reutilizar, o empaques excesivos no vengan a las obras. Es dificilísimo algunos empaques de los proveedores saber qué hacer con ellos, pero también poder reciclar, y estamos haciendo proyectos de reciclaje de agregados pétreos y de madera, que son la mayor cantidad de desperdicios que generamos, y rediseñar, que ahí pues por supuesto entra mucho la certificación EDGE. Esta es una foto de cuando nos dieron este certificado EDGE para Living 127, que como Camilo lo contó, fue un trabajo en equipo. Aquí está, de hecho, Camilo Albán, nuestro presidente, Carlos Arango, Sandra Porero, presidenta de Camacol, y otros miembros que participaron en todo este proceso de la certificación EDGE de 127 Living, que fue el primer proyecto certificado en Bogotá y el segundo en el país. Era eso, tenía un video corto, pero creo que vamos corridos en la agenda, entonces pues creo que ahí está muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias a Camilo. Creo que las dos presentaciones se han complementado extraordinariamente y podemos tener una perspectiva muy clara del fenómeno de la construcción verde en Colombia. A continuación, es un gusto para mí dar el pase al señor Edwin Chiribí, él es vicepresidente de Desarrollo Sectorial de Camacol, para su gentil facilitación para la ronda de preguntas y respuestas. Ya he visto que nos han mandado varias preguntas, entonces creo que hay varias preguntas. Gracias, Edwin, te doy el pase. Hola Cecilia, muchas gracias y un saludo para todos. Para mí un privilegio poder estar acompañándolos en esta interesante cumbre sobre sostenibilidad con los países de la región. Un saludo muy especial al doctor Camilo Albán, al doctor Diego Espina, líderes de esta estrategia de construcción sostenible en el país y definitivamente actores transformacionales del mercado que nos han permitido como gremio
no solo aprender de ellos, sino también usar su expertise y su conocimiento para que los demás actores se puedan mover en la misma dirección. Entonces, de nuevo, un agradecimiento para todos. Yo quisiera hacer un par de reflexiones frente a lo que han mencionado y luego transmitirles las preguntas que en el tiempo que tenemos previsto nos puedan orientar, digamos, un poco como a la visión prospectiva de lo que será el siguiente paso y en la ruta de avance que tengamos en materia de sostenibilidad en el país. Pero quizás la primera reflexión es, como gremio, esto hace parte de la estrategia de productividad del sector. Nosotros desde que fijamos nuestra agenda estratégica para los próximos años, donde la productividad finalmente será la suma de una mezcla de elementos de diferente índole, la sostenibilidad y el desarrollo del mercado asociado a EDGE es de manera transversal en todos los componentes. Uno de nuestros componentes tiene que ver con la formación de la mano de obra, y desde luego uno de los pilares para poder avanzar en la sostenibilidad y lograr su masificación en el mercado tiene que ver con la formación. Hoy en día, dentro de la certificación y la estrategia integral de EDGE que tenemos en el país, tenemos cerca de 370 personas formadas, 85 certificados, o 85 personas certificadas en la posibilidad, digamos, de desarrollar y aplicar la certificación en los ámbitos de sus compañías o en las demás prestación de servicios, digamos, de diseño y demás que se dan. Pero también tenemos los grupos de trabajo que se han formado en las compañías, y eso para nosotros quizás es el mejor activo o la mejor semilla para poder sembrar la sostenibilidad. El segundo elemento es la digitalización, y EDGE permite de manera, digamos, integral y en su concepto propio de poder modelar los proyectos, pero también tener de manera anticipada los ahorros energéticos y los ahorros de recursos que se van a tener en el mediano plazo, han permitido, digamos, que se alinee la estrategia de digitalización del sector. Recientemente hemos venido formando con 50 empresas, quizás un poco más, un programa liderado por el área de sostenibilidad y productividad del gremio, que permite llegar a las compañías y mezclar estos dos grandes componentes, el desarrollo de la digitalización a través de BIM, pero también desde ya y en el diseño, entendiendo la importancia de la sostenibilidad, vincular EDGE y vincular la sostenibilidad como un patrón clave del desarrollo del mercado. Entonces, es un segundo gran componente. Nuevos negocios, nuestro tercer gran punto de visión como gremio, y la sostenibilidad y el desarrollo de EDGE y la profundidad del mercado en materia de sostenibilidad está presente, y eso creemos que definitivamente los negocios y el mercado va a tender hacia allá, y nuestro plan de actuación en los próximos años se soporta en eso. Y quizás un último e importante componente, y es, tenemos que articular a todos los actores. Nuestra cadena de valor, aquí hay dos muy buenos ejemplos, desarrolladores y constructores, pero también banca hipotecaria o banca de financiación al constructor. Pero tenemos 36 actores adicionales o sectores que hacen parte, digamos, de la construcción, que definitivamente tenemos que seguirlos involucrando. El sector industrial, el sector de servicios, el sector fiduciario, que hay también muy buenos ejemplos, pero seguramente seguirá ampliándose hacia el sector asegurador y a otros grupos de interés fundamentales para nuestra actividad. Entonces, ese ecosistema y finalmente EDGE ha sido uno de los principales elementos transformacionales de este mercado, que nos permite que hoy en día podamos estar con los resultados de los 2 millones de metros cuadrados certificados y demás. El reto ahora es cómo podemos, en una visión de mediano plazo, seguir avanzando en esta dirección y seguir creando capacidades en la industria, en un tejido empresarial bastante heterogéneo, donde finalmente las diferencias regionales también marcan un elemento quizás o un desafío restrictivo para poder avanzar a la velocidad que queremos, y tenemos que ir avanzando o ir, digamos, llegando a esos puntos de interés críticos para todos los actores y poder construirlo. Entonces, con esa introducción y quizás con algunas de las preguntas que nos han enviado, yo les formularía la primera, que creo que sirve perfectamente para los dos, y es, ¿cómo ven el desarrollo del mercado en los próximos 5 años? Definitivamente será el patrón de sostenibilidad que venimos llevando el que marcará la tendencia, o este fenómeno reciente que estamos viviendo de la coyuntura de emergencia sanitaria y económica nos va a acelerar ese proceso. Quisiera escuchar la opinión entonces
arrancando con Diego y luego con el doctor Albán, cómo ven el desarrollo del mercado desde su perspectiva de compañía y de banca hipotecaria sobre el desarrollo de la certificación en los próximos 5 años. Gracias, Edwin. Cuando comenzó la pandemia, empezamos a ver noticias de todo tipo. Todo el mundo pues se guardó en la casa. Hoy ya no es tan lógico decir que estamos guardados porque ya hay mucha gente trabajando. Pero todo el mundo guardado en el mundo, decían los titulares, el planeta habló, el planeta nos mandó a la casa para que lo dejáramos descansar. Y yo creo que toda esta etapa de pandemia nos ha servido para reflexionar desde diversas perspectivas, y una de ellas es lo que estamos haciendo con el planeta. Y yo creo que hoy, dentro de toda esa reflexión, que es una reflexión universal, las personas, considero yo, van a poner un peso mucho más grande en el enfoque de sostenibilidad. En la sostenibilidad económica, por supuesto, hemos visto empresas que son muy grandes y que se han quebrado en cuestión de meses. Para no entrar en detalles, sé que todos las conocen, para no mencionar ninguna. Empresas que eran muy sólidas, en teoría, antes de la pandemia. La sostenibilidad desde la perspectiva social, porque hemos visto los problemas sociales que tiene el país, el mundo, no solo en los países subdesarrollados, sino en los países desarrollados, la cantidad de desempleo, por ejemplo, en los Estados Unidos y los seguros de desempleo, pero también en la perspectiva ambiental. Y en la perspectiva ambiental yo creo que esto va a ser una ventaja competitiva. Estar montado en el tren de la sostenibilidad ambiental, en ser más amigable con el medio ambiente, yo creo que va a ser una ventaja competitiva para las compañías que lo tomen, y creo que cada vez más los compradores de vivienda van a preferir proyectos que tengan sellos como el sello EDGE. Entonces me parece que la tendencia va a ser más grande y va a acelerar. Como bien dicen, el mejor facilitador de la digitalización y de la transformación digital en el mundo fue el COVID. Yo creo que esto también lo va a acelerar definitivamente, y yo creo que eso está muy bien por el bien del planeta. Entonces creo que quien esté en esto va a tener una ventaja, y el mundo se va a volcar cada vez más a esta tendencia. Gracias, Diego. Definitivamente es un patrón de mercado, y qué bueno que ustedes, que tienen un rol muy importante en el desarrollo de la vivienda social, lo estén viendo así. Para nosotros es el mercado potencial de mayor crecimiento en los próximos años, y su perspectiva además es muy alentadora para los propósitos que tienen que ver con la sostenibilidad. Doctor Albán, muchas gracias, y le cedo la palabra para esta pregunta. Pues yo creo que pues, no tengo mucho más que agregar, porque Diego lo ha dicho muy claramente, que digamos la conciencia de todo el mundo tuvo un cambio de chip en el sentido de enfocarnos mucho más a temas de sostenibilidad. Entonces, yo creo que los que ya veníamos trabajando el tema, pues recibimos acá un gran impulso con el COVID a seguir promoviendo y seguir funcionando en este sentido. El mercado, digamos, esos temas de capacitación que hemos venido generando, esos espacios de capacitación, donde Camacol pues igualmente lo ha hecho de una manera activa, pues nos han servido para montarnos en la ola, para seguir en la ola, y yo creo que a las personas que no estaban un poco involucradas con el tema, pues el COVID les abre esa visión, y el mercado pues evidentemente se abre, se multiplica. Entonces yo soy muy positivo en cuanto a los próximos 5 años. Yo creo que esto va a seguir creciendo, pero pues no quiero decir con esto que los esfuerzos ya no hay que hacerlos. Por el contrario, creo que debemos esforzarnos mucho más en promover las certificaciones, en promover la construcción sostenible, pues en beneficio del planeta.
no es en beneficio económico, sino es un beneficio general que todos pues ya se nos abre la conciencia en este momento. Gracias, doctor Albán. Definitivamente, sí, creo que agrega usted algo muy importante sobre el tema de que mencionaba Diego para esta, digamos, visión de los próximos años, y es el tema de la creación de conciencia. Y yo creo que aquí, al ser tantos actores, tener a los empresarios de todas las ramas productivas del sector, pero también tener al consumidor es fundamental. Mi expectativa, mi lectura es muy en la línea con la que ustedes tienen. Yo creo que pequeños cambios y liderazgo de empresas como las que ustedes tienen definitivamente nos ayudan muchísimo a mover el mercado. Quiero darles un ejemplo. Nosotros en el gremio tenemos hoy en día 1.700 empresas afiliadas y quisiéramos, y nuestra meta definitivamente de mediano plazo es tener a todas hablando en el mismo lenguaje de la sostenibilidad, donde Edge sea el patrón fundamental para poder permear el mercado, pero también apropiar las capacidades. En el gremio tenemos 3 personas absolutamente valiosas, 3 personas que han venido transformando y generando estos 2 millones de metros cuadrados en los últimos años, y por eso digo que pequeños cambios pueden generar grandes efectos positivos. Victoria Cunningham, la directora de sostenibilidad y productividad del gremio; John Villabona, nuestro líder de sostenibilidad que está permanentemente en contacto con las empresas; y Nancy Basto, la persona que todo el tiempo está con las compañías vendiéndoles la idea en el buen sentido de cómo, por qué y deben certificarse. Entonces son 3 personas que finalmente, para llegar a un mercado de 1.700 compañías y de 200.000 viviendas por año, han venido avanzando de manera muy positiva. Y con esa introducción es mi segunda pregunta. Si quisiéramos dejarle a la audiencia un aprendizaje importante, o quizás el principal tema sobre el que deberíamos enfocarnos como país, ¿cuál creen que es el principal desafío? Entendiendo que ya tenemos un marco de incentivos, pero quizás hacen falta algunos temas, que tenemos algunas capacidades, pero que quizás hay que fortalecerlas. ¿Cuál sería ese principal gran desafío que ustedes ven para seguir avanzando en la construcción sostenible en el país desde la visión de sus compañías? Arranco entonces con Diego. Diego, muchas gracias y nos compartes tu visión. Yo creo que el gran desafío como país es un desafío a lo mejor simple de resolver, y es que todos estemos en la misma línea, no solo en la sostenibilidad, no solo en la certificación. Hay muchas bromas que hacen de cuando ciudadanos europeos hacen una acción y cuando lo hacemos ciudadanos latinoamericanos, y es que cada uno va para su lado. Yo creo que estos marcos, estas certificaciones, estos esfuerzos de compañías, de gremios, de instituciones financieras, lo que nos ayuda es a encaminarnos un poco para ir en una única dirección. Y yo creo que el gran reto es que todos vayamos en la misma dirección, de tal manera que el aporte individual de cada una de las personas, de las compañías, de las instituciones, de los gremios, haga un gran aporte en la sostenibilidad. Entonces, el gran reto es que nos metamos en este cuento todos, que todos estemos caminando en la misma dirección, y en ese sentido, estos espacios facilitan que compañías que consideran, hablo en el caso de los constructores, uy, yo no entro aquí porque esto debe ser muy costoso, esto debe ser carísimo, el proyecto a duras penas me da ahí como para pagar los costos, que cada vez los márgenes en el negocio de la construcción son más apretados, al menos en nuestro país, y la vivienda de interés social. Hay unos beneficios tributarios para tratar de hacer viables los proyectos. Ver que es factible, ver que es posible con los beneficios que contaba, por ejemplo, Camilo, en la medida en que se conozcan, que todos los promotores, desarrolladores, constructores los conozcan, los usen, se van a dar cuenta de que el sobrecosto es mínimo. Realmente estamos hablando, si tuviera que sacar un promedio del 0,2, 0,3% del costo directo. O sea, es realmente fácil, es simplemente disposición. El reto es más comunicación, tal vez, de todos esos beneficios que hay y que vayamos en la misma línea. Gracias, Diego. Creo que es un punto central, la comunicación, dejarlo como parte de los aprendizajes de este espacio, comunicar muchísimo más y a lograr permear los actores. Doctor Albán, su visión, muchas gracias. Pues
Yo trataría de resumir el tema en que no debemos desfallecer a los esfuerzos que hemos hecho. Yo creo que se han hecho unos importantes esfuerzos de los gremios, del sector privado. Yo creo que es un tema de todos y tal vez no hemos mencionado, pero yo creo que es fundamental la participación del gobierno en estos programas. El gobierno en Colombia pues tiene algunos beneficios en la utilización de materiales para los constructores en reducción del IVA, pero yo creo que la participación debe ser del gobierno en, digamos, en una reglamentación del tema, en unos compartir, digamos, en el caso particular con las entidades financieras, los beneficios que estamos ofreciendo a tanto constructores como compradores y, digamos, esos beneficios pues redundarán en la generación y en el crecimiento del negocio. Entonces, el tema de, digo, no desfallecer en el sentido que evidentemente la capacitación, la educación es fundamental, lo que han hecho pues Camacol, lo que hace la IFC, lo que nosotros igualmente apoyamos de esos temas en constructores y en compradores. Yo creo que eso es fundamental hacia el futuro. Entonces, diga que no podemos bajar la guardia, desfallecer frente a los esfuerzos, porque definitivamente es un modelo que es ganador en todo sentido. Gracias, doctor Albán. Perfecto. No, nos quedan esos dos grandes mensajes y creo que también para la reflexión de la audiencia, la comunicación y la formación permanente, digamos, o la articulación de todos los actores en la misma dirección son quizás los drivers de mejor respuesta que podemos tener para enfrentar los desafíos de los próximos años en este tema. Entonces, yo creo que con eso hemos podido, digamos, recoger un poco las inquietudes que venían del público, pero también cerrar con estos aprendizajes interesantes de dos grandes líderes de nuestra industria. Creo que estamos listos, Cecilia, y esas serían como las grandes reflexiones de nuestra intervención. Muchísimas gracias. Ha sido una sesión bastante rica en información. Muchísimas gracias, doctor Albán. Muchísimas gracias, Diego Espina. Infinitas gracias, Edwin Chiribí, por la extraordinaria facilitación. Un aplauso virtual a todos ustedes. Muchísimas gracias.